Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que ya han de haber visto lo que es el cuestionario en la plataforma. Si ya lo pudieron leer, está muy sencillo el cuestionario. De todas formas, bueno, salvo lo que ustedes opinen, les va a dejar abierto el examen viernes, sábado y domingo, ¿no? Por si le quieren dar un repaso más al cuestionario, ¿les parece? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las personas físicas y las personas jurídicas, o bien conocidas como las personas morales, ¿no? Vamos a ver las características de cada uno de estos tipos de personas y vamos a ver, bueno, cuáles son los atributos, ¿no? El por qué tienen estos atributos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a tocar el tema de las personas físicas, ¿sí? Vamos a iniciar. Bueno, tenemos que persona física, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, va a ser todos los seres humanos, ¿no? Esas van a ser las personas físicas. Si nos vamos a lo que nos quiere decir el vocablo persona, igual nos vuelve a remitir a la misma situación, ¿no? Tenemos el vocablo persona denota en su aceptación común al ser humano. Es decir, tiene igual connotación que la palabra hombre, que significa individuo de la especie humana de cualquier edad o sexo. De ahí entonces tenemos que las personas físicas van a ser todos los seres humanos, ¿sí? Tenemos que por lo que hace a la persona física, vamos a tener que nuestro derecho civil lo va a proteger, ¿no? Este derecho civil protege a la persona desde el momento de su concepción, ¿sí? Hasta el momento en el que esta persona deja de existir, ¿no? Hasta que fallece. De aquí entonces vamos a, bueno, si nosotros nos ponemos a ver toda la normatividad que tenemos en nuestro país, vamos a ver, bueno, nosotros decimos, nuestro derecho protege a la persona desde su concepción, ¿no? De ahí que nosotros tengamos, por ejemplo, el delito de aborto, ¿no? Si nos remitimos a lo que nos dice nuestro código penal del Estado de Puebla, vamos a tener que el aborto es la interrupción del embarazo y en cualquier momento, ¿no? Entonces es la muerte del producto, ¿no? Es la muerte del feto, ¿no? Entonces de ahí tenemos que de una u otra forma el derecho va a proteger a la persona desde el momento de su concepción, ¿sí? Bueno, tenemos también por lo que hace a la persona física, vamos a tener nosotros que, que la vida humana la vamos a encontrar situada a partir de dos extremos, ¿no? Lo que es el nacimiento y lo que es la muerte, ¿no? Dentro de estos dos extremos vamos a tener lo que es la protección de este ser humano, ¿no? La protección de la persona. De aquí nosotros vamos a tener, por ejemplo, por lo que hace al nacimiento, tenemos que cuando una persona nace, bueno, pues debe hacerse del conocimiento del Estado y de la sociedad. Tenemos que, de igual forma, en el momento en el que se hace del conocimiento del Estado, también de esa misma forma se tiene que constatar este nacimiento, ¿no? De ahí entonces nosotros vamos a encontrar que nuestro Código Civil de Puebla, al igual que el Código Civil Federal, establece como una obligación hacia los padres que tengan que realizar la declaración correspondiente ante el juez del registro civil de las personas, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el registro, ¿no? El registro, una vez que ya el registro, el reconocimiento del menor, ¿no? Una vez que ya se realiza, vamos a tener que se nos va a girar el acta de nacimiento correspondiente, ¿no? Con esta acta de nacimiento, bueno, pues ya va a tener el menor sus derechos hacia sus progenitores, ¿no? Bueno, también, bueno, va a tener derechos y posteriormente también va a tener obligaciones, ¿no? Una vez que el menor ya adquiere la mayoría de edad, pues bueno, se pueden, bueno, estos derechos pueden intercambiarse, ¿no? Bueno, intercambiarse me refiero al sentido de que una vez tenemos de que los padres hacen el reconocimiento del menor, ellos tienen la obligación de cuidarlo, de protegerlo, ¿no? Es decir, de proporcionarle los alimentos, ¿no? Ese sería entonces un derecho que va a tener el menor un derecho que va a tener el menor, ¿no? Y posteriormente tenemos que cuando el menor ya es un adulto,
y sus padres ya son personas de la tercera edad, de la tercera edad, personas que ya no se pueden valer por sí mismos, entonces vamos a tener que estos padres tienen el derecho de pedirle alimentos al hijo, ¿no? Y aquí el hijo tendrá la obligación de proporcionarle los alimentos, ¿no? Bueno, entonces, en esta situación es lo que comentamos, ¿no? De aquí esto no sirve, bueno, en el momento en el que nosotros vamos a reconocer a un hijo, ¿no? En el momento en que nosotros acudimos al juzgado del registro civil de las personas y se hace el reconocimiento de hijo, ¿no? Y bueno, decíamos, ¿no? Esto también es una obligación que está estipulada en nuestro Código Civil, ¿no? Tanto a nivel federal como a nivel local, ¿sí? Bueno, tenemos artículos que hacen referencia a esta situación en la pantalla. Primero tenemos los artículos de nuestro Código Civil Federal y posteriormente tenemos los artículos del Código Civil de Puebla. ¿Podríamos leerlo y posteriormente comentar los compañeros? ¿Quién me ayuda a leer los artículos que están en la pantalla, por favor? Yo, pues, Por favor, el compañero. nacimiento. Debe ser puesto en conocimiento del Estado y de la sociedad al mismo tiempo que contratarlo de una manera fiel. Artículo 54 Código Civil Federal. Las declaraciones de nacimiento se harán presentando al niño ante el juez del registro civil en su oficina o en el lugar donde aquel hubiere nacido. Artículo 55 del Código Civil Federal. Tienen obligación de declarar el nacimiento el padre y la madre o cualquiera de ellos. A falta de estos, los abuelos paternos y en su defecto los maternos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquel. Los médicos cirujanos o matronas que hubieran asistido al parto tienen obligación de dar aviso del nacimiento al juez de registro civil dentro de los 24 horas siguientes. La misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbramiento, si esto ocurrió fuera de la casa paterna. Si el nacimiento tuviera lugar en un sanatorio particular o del Estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. Recibido el aviso, el juez de registro civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento, conforme a las disposiciones relativas. Ok, muchas gracias, compañero. Ok, vamos a ver qué nos dice nuestro Código Civil de Puebla. ¿Quién nos ayuda, por favor, a leerlo? ¿Quién nos echa la mano, por favor? Yo, profe. Gracias, compañero. Artículo 856 Código Civil de Puebla. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. El juez del registro civil expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. Las declaraciones de nacimiento se harán dentro de los 180 días siguientes a este. El niño será presentado al juez de registro del Estado Civil en su oficina o en el domicilio familiar. Ok. Seguimos, compañera. Por favor, ¿nos puede seguir ayudando, compañera? Sí, persona física, artículo 858. El nacimiento será declarado por el padre o la madre y en defecto de estos por los médicos, cirujanos, matronas u otras personas que hayan asistido al parto. 859. El acta de nacimiento se extenderá con asistencia de 2 testigos que pueden ser Perdón. sí, que pueden ser designados por los interesados. Contendrá la clave de registro e identidad personal que se asigna al nacido, el año, mes, día, hora y lugar del nacimiento, el sexo del registro, el nombre y apellidos que se le pongan, lo que no debe omitirse la razón de si se ha presentado vivo o muerto y la impresión de la huella digital del registrado. Artículo 860. En el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la filiación en forma alguna y algunas palabras: hijo legítimo, hijo natural, hijo de matrimonio, hijo fuera de matrimonio, hijo legítimo, hijo de padres. ¿Nos ayudas, por favor?
Sí, persona física, artículo 864, Código Civil de Puebla. Para que un hijo sea reconocido al registrar su nacimiento, bastará que el padre o la madre o ambos pidan al juez del registro del Estado Civil que se mencione su nombre y su carácter de padre o madre, respectivamente en el acto de nacimiento, y así se asentará en esta, la cual surtirá tanto los efectos de acta de nacimiento como de acta de reconocimiento. Ok, muchas gracias. Entonces, Sí, ¿qué prueba. tenemos? Gracias, compañera. ¿Qué tenemos con por lo que respecta a esta acta de nacimiento? ¿Es importante, compañeros? ¿No es importante? Demasiado. ¿Por qué se exige que sea dentro de los 180 días, dentro de los 6 meses? ¿Por qué se necesita que sea rápido, compañeros? ¿Qué creen ustedes que pase? Pues por cualquier cosa, no digo, para que ya sea tomado en cuenta ante de todo. O sea, yo sé que a la hora de que naces ya tienes capacidad jurídica, ¿no? Pero, pues aún así debe haber un respectivo registro. Vaya, respetar el protocolo y así poder respetar a la persona, bueno, con un documento válido. O sea, ya documentarlo. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Qué otra cuestión podríamos comentar al respecto? ¿Es importante tener el acta de nacimiento entonces, compañeros? Bueno, vamos a regresarnos por lo que nos dicen los artículos, ¿no? Tanto del Código Civil como del Código Federal tenemos que hacen la misma referencia, ¿no? En primer lugar, tenemos que es una obligación, ¿no? Es una obligación del padre, de la madre, o también o también de los abuelos paternos, de los abuelos maternos, y también tenemos que esta obligación, la ley la extiende para los médicos, eh, para los médicos, las matronas, para cualquier persona que haya tenido conocimiento de este nacimiento, ¿no? Tiene la obligación de hacerlo saber al juez del registro civil de las personas, ¿no? Esa es la primera situación que nosotros vamos a rescatar de los artículos que acabamos de leer, ¿no? Es una obligación, ¿sale? También se nos dice que esta obligación, también esta obligación, de acuerdo a lo que nos ayudaron a leer los compañeros, tenemos que también se hace extensiva a los directores de los hospitales, ¿no? Bueno, tenemos que, por lo que hace a esta, por lo que hace a ¿qué será? Por lo que hace a esta declaración de que una persona ha nacido, tenemos que el efecto de este nacimiento va a ser el de personalidad. ¿Qué es la personalidad? Bueno, tenemos que va a ser la aptitud de ser un sujeto de derecho, ¿no? A través de esta acta de nacimiento nosotros vamos a obtener derechos. Tenemos que estos derechos, bueno, poníamos un ejemplo, lo que es el derecho de los alimentos, ¿no? Una vez que ya se ha hecho, ya se ha dado el aviso al registro civil de las personas, se ha levantado lo que es el acta de nacimiento, tenemos que a través de esta acta de nacimiento, ya va a tener derechos el menor, ¿no? El menor va a tener derechos hacia sus padres, ¿no? Hacia sus padres, hacia los abuelos, hacia los tíos, ¿no? Hacia la familia, ¿no? Porque tenemos, bueno, si nosotros recordamos por lo que hace al juicio de alimentos, tenemos que la obligación va a ser de los padres, ¿no? En primer lugar. Pero si los padres no lo pudiesen alimentar, no le pudieran otorgar los alimentos, tenemos entonces que esta obligación se va a ser extensiva a los abuelos, ¿no? Ya sean abuelos paternos o abuelos maternos. Y si a su vez estos abuelos no pueden proporcionarle los alimentos, pero hay un tío que sí le puede proporcionar los alimentos, bueno, entonces esta obligación va a pasar a ser de los tíos, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que de una u otra forma, a través de esta acta de nacimiento, pues se va a generar lo que es el derecho de la personalidad, ¿no? Derecho de personalidad, aptitud de ser sujeto de derechos, ¿no? Bueno, eso sería como que el efecto más importante, ¿no? Por lo que hace al nacimiento.
Pero tenemos que también nuestra propia ley nos señala otra situación, ¿no? Porque tal y como decía el compañero, ¿no? Tenemos que la persona desde el momento en el que es concebido, bueno, la ley lo está protegiendo, ¿no? La ley lo está protegiendo desde el momento en el que está, desde el momento en el que está concebido, ¿sale? Ahora bien, por otra parte, vamos a tener también que, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil, se establece lo que es la capacidad jurídica, ¿no? Esta capacidad jurídica que van a adquirir las personas físicas a través del nacimiento y la van a perder a través de la muerte, ¿no? Pero bueno, regresamos al mismo punto. Desde el momento en que el individuo es concebido, la ley lo está protegiendo, ¿no? También tenemos otra circunstancia por lo que hace a al efecto de la personalidad, ¿no? Este derecho de la personalidad que tú adquieres en el momento en el que naces, ¿no? Tenemos que también, acá se dice, bueno, tenemos que la ley también contempla, ¿no? Que una vez que la persona una vez que uno está concebido, vamos a poder tener derechos, ¿no? Vamos a poder tener derechos, por ejemplo, derechos hereditarios, ¿no? También tenemos que una vez que esta persona también y es concebida, también podemos tener, también se le puede, bueno, podríamos estar acá en la situación de que se le pudiese donar algún bien, ¿no? Bueno, entonces tenemos que independientemente de esto, por lo que hace a los derechos de la personalidad que se adquieren con el nacimiento, tenemos que de una u otra forma, nosotros tenemos derechos desde el momento en el que somos concebidos, ¿no? Tenemos, bueno, entre estos tenemos la protección más importante, ¿no? El que no se nos prive de la vida, ¿no? De ahí que exista el delito de aborto, ¿no? Sí, bueno. Por ejemplo, a nivel federal tenemos que el Código Civil Federal nos señala que, bueno, que para que tú puedas tener derechos necesitas ser concebido vivo, ¿no? Nuestro Código Civil de Puebla no hace referencia a esa situación. Bueno, después de esto tenemos otro aspecto importante que se va a ver en la persona, vamos a tener lo que es la muerte. Tenemos que la muerte, bueno, es otro suceso importante en el ser humano y tenemos que con la muerte se va a marcar lo que es la extinción de la personalidad. Recordemos que que es este derecho de la personalidad. Bueno, decíamos que es la aptitud de ser sujeto de derecho, ¿no? Tenemos que con la muerte nosotros perdemos este derecho de la personalidad, ¿sale? Este suceso es muy importante también, es muy importante toda vez que con bueno, se van a extinguir derechos, ¿no? Tenemos entonces que al ser muy importante este suceso, también se tiene que dar conocimiento al Estado y a la sociedad, ¿no? De ahí entonces que van a existir lo que son las actas de defunción. Estas actas de defunción se consideran que es el último de los actos del estado civil de las personas, ¿no? Es el último acto. De ahí entonces que tenemos que de igual forma es importante que se haga del conocimiento. ¿Por qué es importante que se levante esta acta de defunción? Bueno, tenemos que igual nuestro Código Civil de Puebla nos hace referencia a esta situación. ¿Quién nos puede ayudar, por favor, a leer? Clara, ¿nos Yo, podrás profa, ayudar? Ah, bueno, perdón. Sí, compañera, te escuchamos. dice artículo 912 del Código Civil de Puebla. Ningún entierro o cremación se hará sin autorización escrita del juez del registro del Estado Civil, quien se asegurará prudentemente del fallecimiento. Artículo 913. No se procederá al entierro o cremación hasta que pasen 24 horas de la muerte, salvo lo que se ordene por autoridad competente. Artículo 914. Si la persona a que se refiere el acta murió fuera de su casa, habitación, uno de los testigos será aquel en cuya casa haya fallecido o alguno de los vecinos más inmediatos.
Permíteme, compañera. Ok. ¿Nos ayudas, por favor? Dice artículo 915. Sí. El acta de defunción contendrá 1. El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo, estado civil, ocupación y domicilio que tuvo el difunto. 2. Si éste era casado o viudo, el nombre, apellido y nacionalidad de su cónyuge o de su excónyuge. 3. Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, y si fueren parientes, el grado en que lo sea. 4. Los nombres y apellidos de los padres del difunto, si se supiere. 5. La causa de la muerte, el destino del cadáver y el nombre y ubicación del panteón o crematorio. 6. La hora, día, mes, año y lugar de la muerte, si se supieren, y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta, haciendo las aclaraciones pertinentes si la muerte es causada por violencia de género o familiar. 7. Nombre, apellido, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la defunción. Y 8. Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco, en su caso con el difunto. Ok. El último artículo, por favor, compañera. Sí. Artículo 916. Los dueños o habitantes de la casa en que se verificare un fallecimiento, los directores y administradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra cualquiera cosa de comunidad, los administradores de los mesones u hoteles y casas de huéspedes tienen obligación de dar aviso dentro de las 24 horas siguientes al juez del registro del Estado Civil. Ok, bueno. Y gracias, compañera. Entonces, ¿qué podemos rescatar con respecto a estos artículos, compañeros? ¿Qué podemos decir? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si no lo hacemos, compañeros? ¿Por qué es importante que se levanten estas actas de defunción? ¿Por qué será, compañeros? ¿Alguien tendrá una idea? Brian, ¿tú qué opinas, compañero? ¿Sí será importante? Pues sí, ¿no? Bueno, ok. En primer lugar, vamos a tener la importancia de estas actas de defunción. Tenemos que, bueno, a través de esta, pues decíamos, ¿no? El ser humano, la persona física, va a perder lo que son sus derechos de la personalidad, ¿no? Va a perder estos derechos, ya no va a ser, ya no va a poder ser sujeto, eh, ya no va a poder ser sujeto, decíamos que de de derechos, ¿no? Ya no va a poder ser sujeto de derechos, ¿no? De igual forma decimos nosotros que con la muerte tenemos que en primer lugar nos señala la ley que es una obligación, ¿no? Es una obligación hacerlo del conocimiento tanto del Estado como de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo hacemos del conocimiento del Estado? Bueno, pues a través del aviso correspondiente para que se pueda levantar lo que es el acta de defunción, ¿no? También tenemos que la ley prohíbe categóricamente lo que es la inhumación o la cremación sin que exista una autorización escrita, escrita dada por el juez del registro civil, ¿no? Y para que este juez del registro civil pueda dar esta autorización, debe asegurarse de que ha ocurrido realmente el fallecimiento. ¿Y cómo se va a cerciorar de esta situación? Bueno, pues con el certificado expedido por un médico legalmente autorizado, ¿no? Y de ahí tenemos entonces que, en primer lugar, pues es una obligación, ¿no? Tenemos que hacerlo del conocimiento, tenemos que de igual forma no se va a poder inhumar o cremar un cuerpo sin que exista una autorización, ¿no?
Bueno, si nosotros hemos estado en alguna de estas situaciones, cuando fallece un familiar, pues tenemos que nos dan, se nos expiden dos actas, ¿no? Una acta de inhumación, esta acta en donde ya se permite que se pueda realizar, que ya que va a pasar con el cuerpo de la persona, ¿no? Y tenemos también lo que es el acta de defunción, ¿no? Se nos expiden dos actas. ¿Sí recuerdan, compañeros? Bueno, si es que han estado en esta situación, podrán tener esta idea, ¿no? Si se nos entregan dos actas, con esta acta, tenemos que nos entregan, estos son documentos que son necesarios para que se pueda llevar a cabo lo que es la inhumación o la cremación, ¿no? Si estamos hablando de la inhumación, vamos a tener que exhibir esta documentación en lo que es el panteón, ¿no? Se exhibe la documentación y ya se va a poder seguir con los pasos para que se pueda llevar a cabo la inhumación, ¿no? También tenemos que otro aspecto importante que tiene, o otro papel que juega lo que es el juez del registro civil de las personas, es que una vez que él lleva a cabo lo que es, levanta el acta de defunción, tenemos que él tiene la obligación, dentro de sus obligaciones va a ser la siguiente, ¿no? Tenemos que, él tiene que informar de forma mensual al Instituto Nacional Electoral de cuáles son las personas que han fallecido en su demarcación, ¿no? ¿Para qué lo hace? Bueno, si nosotros recordamos lo que es el padrón de electorales, el padrón electoral, tenemos que ahí aparecemos, bueno, todos los que ya hayan solicitado su credencial de elector, ahí vamos a aparecer, ¿no? Este padrón se va actualizando, se va actualizando, ¿no? De forma periódica. Entonces tenemos que, una vez que el juez del registro civil levanta las actas de fallecimiento, estas actas las va a enviar en forma mensual al instituto, para que entonces el Instituto Nacional Electoral lo que va a realizar es que va a ir dando de baja a estas personas, ¿no? Va a ir dando de baja por esta situación, ¿no? Porque toda vez que ya no van a poder votar, ¿no? Esa es otra de las funciones por la que se levanta estas actas, ¿no? Bueno. Ok, también acá tenemos que un papel muy importante que van a jugar por lo que hace al levantamiento de estas actas de defunción va a ser el médico, ¿no? El médico que va a tener que cerciorarse de que esta muerte, de que esta muerte ha ocurrido, ¿no? De igual forma que este médico va a tener que anotar cuáles fueron las causas de la muerte, ¿no? Si estamos hablando que es una muerte en el momento en el que el médico acude para poder cerciorarse de que ha ocurrido el fallecimiento, bueno, él va a levantar su acta respectiva, ¿no? Y en esta acta, bueno, tiene que señalar cuáles fueron las circunstancias, ¿no? Cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió la muerte, ¿no? Si este médico se percata de que las circunstancias por la cual falleció la persona no son naturales, él tendrá que dar aviso al Ministerio Público, ¿no? Para que entonces se empiece con las indagatorias para poder determinar entonces por qué, bueno, la muerte de la persona, cuál fue la causa de la muerte de la persona, ¿no? Esa es una obligación que queda a cargo de los médicos, ¿no? De igual forma tenemos que es obligatorio, bueno, que este médico pues tenga su registro correspondiente, ¿no? Para que pueda proporcionar esta información, ¿no? Para que pueda él dar el cercioramiento de este fallecimiento, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí que por lo que hace a la persona física vamos a tener dos aspectos importantes, ¿no? Lo que es el nacimiento y lo que es la muerte. También nosotros vamos a checar acá por lo que hace a la persona física, qué es lo que pasa con las personas ausentes, ¿no? Con los ausentes o los desaparecidos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias jurídicas? Pero bueno, ese tema lo vamos a tratar de ver en la siguiente clase, ¿sale? Bueno, después de esto nosotros vamos a tener entonces lo siguiente.
por lo que hace, igual tenemos que en nuestro Código Civil de Puebla nos establece en el apartado de personas, nos señala, denme un minuto, por favor. Se visualiza mi pantalla, ¿no? ¿Verdad, compañeros? Okay. Bueno, estábamos hablando de lo que son las personas, ¿no? Y decíamos que, decíamos la importancia que tiene lo que es el nacimiento y la muerte de las personas, ¿no? Esta importancia la tenemos establecida en nuestro Código Civil de Puebla, también en el Código Civil Federal. Luego de esto vamos a encontrar nosotros por lo que hace al tema de personas y lo vamos a encontrar en nuestro Código Civil de Puebla, ¿no? Tenemos que a partir del artículo 33 nos establece cuáles son las reglas generales, ¿no? En el artículo 32 teníamos que nos señala quiénes van a ser las personas físicas, ¿no? Y nos decía que va a ser todo ser humano. Después de esto tenemos, por lo que hace al artículo 33, 34, 38, nos habla de la capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica ya la hemos estado comentando en clase, ¿recuerdan? Decíamos que la capacidad jurídica igual es un atributo de la persona. Este atributo de la persona vamos a tener que la vamos a adquirir con el nacimiento y lo vamos a perder con la muerte, ¿no? De aquí nosotros cuando hablamos de la capacidad jurídica vamos a tener que esta va a ser igual tanto para el hombre como la mujer. Dentro de esta capacidad jurídica vamos a encontrar dos tipos, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? De esto ya no, bueno, siento que ya no tenemos tanto pierde, ¿no? Toda vez que lo hemos estado comentando en clase. ¿Sí se acuerdan en qué consiste la capacidad de goce, compañeros?
Bueno, tenemos por lo que hace a la capacidad de goce, lo vamos a encontrar su fundamento en el artículo 34 y nos dice, ¿no? La capacidad de goce es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Y tenemos que la capacidad de ejercicio va a ser la aptitud para ejercitar esos derechos y cumplir con esas obligaciones. Recuerden cuando hablábamos de lo que eran los actos jurídicos, decíamos que para que nosotros pudiéramos celebrar un acto jurídico necesitábamos ser capaces, ¿no? Y acá era donde nosotros abarcábamos este tema, ¿no? Lo que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿no? Decíamos que la capacidad de goce la vamos a tener desde el momento que nacemos y la vamos a perder con la muerte, ¿no? Y la capacidad de ejercicio, nosotros decíamos que esta capacidad es la aptitud que nosotros tenemos para hacer valer estos derechos, ¿no? ¿Cuándo vamos a poder ser aptos para poder hacer valer nuestros derechos? Bueno, en términos de lo que nos dice nuestro Código Civil de Puebla, vamos a tener que cuando nosotros tenemos la mayoría de edad, ¿no? Cuando cumplimos los 18 años de edad, nosotros ya ya tenemos esta capacidad de ejercicio, ¿no? Ya podemos ejercitar por nosotros mismos nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Un ejemplo podríamos poner por lo que hace a la capacidad de goce, es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Podríamos acá poner como ejemplo lo que es, vamos a suponer que tenemos a nuestros hijos, ¿no? Tenemos a nuestros hijos, nosotros vamos a comprar un terreno y se les va a poner a nombre de los hijos, ¿no? Tenemos que entonces los niños tienen derechos sobre ese inmueble, ¿no? Sobre ese terreno tienen derechos. No los van a poder ejercer estos derechos, ¿verdad? Hasta que ellos hasta que ellos adquieran la mayoría de edad. ¿Quiénes van a ser los que van a ejercer los derechos sobre estos terrenos? Pues van a ser, por ejemplo, van a ser los padres, ¿no? Los padres o sus tutores. Un ejemplo podríamos poner, vamos a suponer, el niño decimos que el menor tiene un terreno, el terreno, los padres se lo prestan a un familiar, ¿no? Lo prestan a un familiar y resulta que después el familiar ya no quiere regresar el terreno, ¿no? Según el familiar alega que el terreno se lo vendieron los padres, ¿no? Podríamos pensar, ¿no? O a lo mejor alegue el familiar que está pagando una renta, ¿no? Y como está pagando una renta, pues tiene derecho a vivir en ese inmueble. ¿Sí? Bueno, acá ¿qué pasaría? Bueno, vamos a suponer que ya los padres del niño ya no quieren que ese familiar, bueno, siga teniendo la posesión del terreno, ¿no? Quieren ahora que les regresen lo que es la posesión del terreno, ¿no? Toda vez que, bueno, quien es el propietario, quien tiene la propiedad del inmueble es el menor. ¿Acá qué va a pasar? Bueno, pues va a ser muy sencillo. Acá lo que se tendría que hacer es llevar a cabo un juicio, ¿no? Un juicio reivindicatorio para que te regresen lo que es la posesión del inmueble. Pero como el terreno es del menor, el menor no va a poder, pues, acudir al juzgado y decirle presentar su demanda y decirle al juez, sabes que quiero que me devuelva mi terreno, mi tía, ¿no? No va a poder realizar eso. Esto lo va a tener que hacer a través de sus padres, ¿no? Los padres lo van a tener que ejercitar esta acción. ¿Y cómo lo van a poder hacer? Bueno, tendrían que acreditar en primer lugar que el inmueble es del menor, ¿no? En segundo lugar, que ellos son los padres del niño, para que entonces así ellos puedan comparecer ante el juicio, ¿no? Bueno, pero también tenemos que en el momento en el que el niño es dueño, no porque el dueño del terreno sea un menor, sea un niño, no tenga que cumplir con sus obligaciones, ¿no? ¿Cuáles serían estas obligaciones? Pues, por ejemplo, pagar el predial, ¿no? Pagar el agua, ¿no? Bueno, entonces el niño no lo puede hacer, pero quien tiene la obligación de realizarlo van a ser los padres, toda vez que ellos son sus representantes, ¿no? Los representantes del menor, y ellos tienen dentro, bueno, además de que son sus representantes, ellos tienen la obligación de cuidar todos los bienes que le pertenezcan al hijo. ¿Sí? Bueno, acá entonces estaríamos hablando de una capacidad. El niño tiene una capacidad de goce, pero no tiene capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio la va a adquirir en la mayoría de edad, ¿no? Vamos a suponer que si seguimos con el mismo ejemplo del niño, ¿no? El niño tiene el terreno, ¿no?
pero tenemos que, por lo que hace al terreno, nunca se estableció, nunca se estableció que los padres tuvieran lo que es el usufructo vitalicio, ¿no? Tenemos entonces que tenemos el terreno, los padres construyen en el terreno, resulta ser que el menor adquiere la mayoría de edad, él ya puede disponer de su bien, ¿no? Ya puede disponer de lo que, de su terreno, de su terreno, que ahora ya es una casa, ¿no? Ya puede disponer, entonces el menor va a poder en determinado caso vender su terreno, ¿no? Y no podrían alegar nada a los padres porque él ya es mayor de edad, ya puede ejercitar sus derechos, ¿no? Y mucho menos, bueno, y aparte de eso no podrían alegar nada a los padres porque nunca se estableció que los padres iban a contar con el usufructo vitalicio, ¿no? De ahí entonces que él tiene, él al tener la propiedad puede disponer de ella en el momento en el que adquiere la mayoría de edad, ¿vale? ¿Cómo lo vemos, compañeros? Todo bien, profe, todo muy claro hasta hoy. Ok. Bueno, después, bueno, eso sería entonces, estábamos hablando de lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Creo que eso ya nos queda un poquito más claro, ¿no? Bueno, ya vimos lo de la mayoría de edad, que decíamos que inicia a los 18 años. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el artículo 40, ¿no? Del Código Civil de Puebla. Tenemos que nos dice, ¿no? El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes, ¿no? Ahí entraría ya, con esto podríamos fundamentar el ejemplo que estábamos poniendo, ¿no? Después tenemos lo que hace, bueno, dentro de esta mayoría de edad, vamos a encontrar podríamos encontrar incapaces, ¿no? Personas incapaces, ¿no? Ok, ya tengo la mayoría de edad, pero soy una persona incapaz. Al ser incapaz, pues bueno, de igual forma no voy a poder tener capacidad de ejercicio, ¿no? Y el propio artículo 41 nos señala cuáles van a ser estas personas, ¿no? Bueno, ¿nos ayudas, por favor, Brian, a leer el artículo 41? Pero claro que sí. Artículo Gracias. 42. Las incapacidades establecidas por las leyes son simples restricciones al ejercicio de los derechos por el titular de estos, pero el incapaz puede ejercitar sus derechos, contraer obligaciones y comparecer en juicio por medio de quien lo representa. Sí. Ok, estábamos hablando entonces de, por lo que hace el artículo 41, dijimos que nos habla de la incapacidad, ¿no? Decimos que estas son restricciones que nos va a dar, bueno, que establece lo que es la ley a determinadas personas, ¿no? Dentro de estas personas incapaces vamos a encontrar nosotros a las siguientes, ¿no? Por ejemplo, el artículo 42 nos señala quiénes son incapaces. Tenemos que es el menor de edad, la persona que esté privado de la inteligencia, ya sea por locura, alcoholismo o cualquier otro trastorno mental, ¿no? Eso nos señala lo que es nuestro artículo 42, ¿no? También nos dice que van a ser los sordomudos, ¿no? El mayor de edad sordomudo que no sepa darse a entender por escrito o por intérprete mediante lenguaje mímico, ¿no? Y el mayor de edad que habitualmente hace uso no terapéutico de enervantes, estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca farmacodependencia. Bueno, entonces tenemos que el artículo 42 nos señala quiénes van a ser los incapaces, ¿no? Acá también este aspecto es muy importante, ¿no? Porque tenemos que entonces, al verse, en un acto jurídico en el que se encuentre presente una persona incapaz, va a tener un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los menores de edad, decíamos, ¿no? El menor de edad, en un acto jurídico, quienes van a ejercitar sus derechos van a ser sus padres o tutores, ¿no? Por lo que hace a lo que son, los demás incapaces, vamos a tener que de igual forma, ellos tienen, la ley señala que deben de tener un representante que va a cuidar de ellos, ¿no? Va a cuidar de ellos, va a protegerlos, ¿no? Va a proteger sus intereses, ¿no? Y bueno, este papel también es muy importante por lo que hace a los incapaces, porque bueno, si nos vamos a materia penal, vamos a tener que los incapaces no cometen delitos, ¿no? Ellos no pueden cometer delitos toda vez que no tienen la capacidad
bueno, no tienen la capacidad, ellos, bueno, de acuerdo a lo que es nuestra legislación penal, ellos son personas inimputables, ¿no? Son personas inimputables toda vez que ellos no entienden el alcance de de su conducta, ¿no? Las consecuencias de su conducta, ¿no? Ellos no pueden entender esa situación toda vez que no tienen la capacidad mental, ¿no? Toda vez que tienen, bueno, si hablamos del menor de edad, tenemos que él, en el momento en el que adquiere la mayoría de edad, en ese momento también ya tiene, bueno, tanto la madurez física como la madurez intelectual, ¿no? Si hablamos de los otros incapaces, bueno, tenemos que toda vez que tienen alguna enfermedad mental, algún trastorno mental, de igual forma no pueden entender las consecuencias de sus actos. Y al no poderlas entender, no se les va a poder hacer un reproche por la conducta ilícita que estén cometiendo. De ahí entonces que su tratamiento va a ser de forma totalmente diferente. Y estaríamos hablando en materia penal que estas personas son inimputables, ¿sí? Bueno. Nos quedamos hasta aquí, compañeros. Por favor, estamos hablando entonces de las personas físicas. En la siguiente clase vamos a ver, el día martes vamos a hablar de lo que son los atributos de las personas, ¿no? Dentro de estos atributos, donde vamos a encontrar lo que es el nombre, domicilio, ¿sale? Bueno, nos quedamos aquí. No se les olvide, por favor, hacer su examen en bueno, a partir de mañana o el fin de semana, por favor, para que el día lunes ya pueda subir calificaciones. Nos estamos escuchando. Muchas gracias, compañeros. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias, profesor.